antes? No, tengo mi PowerPoint. Buenos días y saludos a todos, a todas. Ha sido un tiempo muy entrañable esta mañana y creo que debemos estar agradecidos a todos los músicos, a los que preparan la Santa Cena, porque ha sido muy entrañable el texto, las canciones que hemos escuchado, que hemos cantado, han sido muy cercanas a esa intimidad que tenemos y que disfrutamos con el Señor. Así que el trabajo que hacen los hermanos tenemos que saber agradecerlo. También a los que preparan otras cosas, a los jóvenes que estaban en la entrada, que nos han saludado muy amablemente. Yo creo que todo eso son detalles importantes para que entendamos que es una comunidad que necesitamos todos aportar los unos para los otros. Y por tanto, doy gracias a Dios por esta mañana que he podido estar aquí con vosotros. Me gustaría estar la semana que viene, que hay comida, pero no podré estar, así que bueno, la próxima vez. En realidad, os presento, tomo un poco de tiempo para presentar el Ministerio de Consejeros Cristianos Bernabé, del cual se estaba presentando esta actividad para el domingo que viene. Este ministerio comenzó hace unos 20 y pico de años, no sé exactamente, pero el tiempo ha pasado. Y fue en Zaragoza, en un encuentro que tuvimos, y estaba Oliver, Sigrid, yo, mi esposa y Heike, una chica alemana, y estuvimos allí hablando acerca del ministerio de consejería cristiana, el ser consejeros. Y a partir de ahí es que se nos ocurrió la idea de iniciar este ministerio para promover la consejería cristiana en las iglesias. Y quiero que entendamos un poco el porqué y qué son las dinámicas en las que nosotros nos planteamos el poder hacer este ministerio y poder luego promoverlo también en las iglesias. Vamos a ver una imagen en la cual podemos observar en estos 3 círculos concéntricos que hay el concepto de la persona. Normalmente vivimos en un mundo en el cual se considera que la persona tiene 2 dimensiones. Una es la más externa, la visible, con la cual nos relacionamos todos, que es nuestro cuerpo, eso es innegable. La otra es la psique, donde tenemos una serie de realidades con las cuales sentimos, luchamos y a veces no comprendemos, y por tanto pueden haber una especie de conflictos internos que no sabemos ni entendemos el porqué ni cómo manejarlos. Pero desde la perspectiva cristiana creemos que hay una tercera dimensión y es el neuma. El neuma es el espíritu humano. Dios nos ha diseñado, tal como dice el apóstol Pablo, aquí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 23, Pablo dice, y el mismo Dios, esto es un gazapo, por tanto no lo dice la Biblia, pero se ha metido ahí, no sé por qué. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. También se repite esto en Hebreos 4. La cuestión es que Pablo dice y afirma ahí muy específicamente de que el ser humano no solamente es cuerpo y psique, sino que además está el neuma. Y Pablo nos recuerda también en Efesios capítulo 1 de que el Espíritu Santo nos ha sellado. Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo. Y por tanto,
el sello está en la presencia del Espíritu Santo en nosotros, el cual es una persona, es la tercera persona de Dios y por tanto tiene voz, tiene sentimientos. Al Espíritu Santo le podemos entristecer y por tanto hemos de considerar también todas esas dimensiones que son importantes para entendernos a nosotros mismos y por qué a veces sentimos alteraciones en nuestro mundo interior y no sabemos cómo responder ante esas situaciones. Por tanto, nuestro cuerpo, que es el agente más externo, es con el cual nos relacionamos. Por eso podemos vernos y podemos movernos y podemos emprender actividades. Pero también el cuerpo no está separado de la psique ni tampoco del neuma, sino que en realidad dentro de esas dos dimensiones donde no podemos realmente especificar dónde están los límites de cada uno, encontramos la mente, las emociones y la voluntad. Es importante que entendamos eso porque de alguna forma los problemas a veces nacen a partir de nuestro cuerpo, o sea, de una manera física. Por ejemplo, un aspecto interesante es cuando crecemos como adolescentes y miramos nuestro cuerpo y parece que no nos agrada. Siempre vemos a los demás como más guapos, más atractivos, etc. Y la persona ahí puede empezar a adquirir como una serie de complejos, de sentimientos de inferioridad. Pero en realidad la mente es la que tiene que perfilar todas esas cosas y tiene que sujetarse y tiene que encontrarse juntamente con las emociones. Mente, emociones, a veces los problemas vienen por la mente, por el pensar, otras veces viene por el sentir, cómo nos sentimos. Por eso, aparte de esas dos dimensiones en ese mundo interior, tenemos también la voluntad. Y la voluntad tiene que ver con aquello que realmente va a ser el juez entre la mente y las emociones. A veces tú te puedes sentir mal y puedes encontrarte en una situación de frustración y si eso se mantiene en tu vida, cada vez, o sea, empiezas a hundirte en un pozo del cual luego no puedes encontrar cómo salir de ahí cuando la situación se agrava. Y es la mente la que realmente tiene que tomar decisiones. Es la mente la que tiene que dar órdenes a sus sentimientos y es la voluntad la que tiene que tomar órdenes y dar y controlar a las emociones o a la mente. De esa forma, el conocimiento de la palabra de Dios, lo que estábamos cantando esta mañana, muchas de las cosas son cosas que tenemos que recordar durante el día, durante la semana. Y por tanto, en muchos casos, cuando bajan nuestro estado anímico o nuestras emociones, es cuando la voluntad tiene que dar órdenes. ¿Os acordáis de aquella expresión en el Antiguo Testamento, en los Salmos, cuando dice en el Salmo 42 que David se encuentra en esa situación de decadencia, ¿no? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y utiliza estas dos expresiones, el abatimiento, que indica la pérdida de fortaleza, y la turbación, el hecho de no saber qué me está pasando. Y es en ese momento que él toma esa decisión y dice, espera en Dios. O sea, te das cuenta de que la mente está confusa, las emociones están por los suelos y esos dos sentimientos son el principio de lo que todos conocemos y entendemos por un estado depresivo. Por tanto, la cuestión ahí es ¿qué hacer en ese momento?
cuando realmente la persona tiene el Espíritu Santo está ahí para fortalecernos, para darnos luz. Y es cuando puede dar luz a nuestra mente y a nuestra voluntad para dar órdenes y para realmente recordar lo que Dios es. Por eso, en ese salmo, el autor, cuando dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí?, es cuando responde, espera en Dios. O sea, da una orden. ¿Por qué? Porque es la voluntad la que ejerce ahí una autoridad. Y lo que queremos decir con esto es que es importante entender toda esa estructura interna con la que Dios nos ha diseñado. Nosotros no somos producto de una evolución, somos producto de un diseño, de un Dios que nos ha diseñado, y que lo importante como cristianos es que podamos entender primeramente nuestro mundo interior, cómo funcionamos y de qué manera nos relacionamos primeramente con Dios, pero luego también los unos con los otros. Eso nos puede ayudar dentro de nuestros hogares, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, poder entender y poder buscar la razón de por qué pueden presentarse situaciones de alteraciones emocionales. Y es ahí donde debemos de saber escuchar, donde debemos de saber preguntar, donde debemos de entender cuáles son las motivaciones que están produciéndose ahí. Y eso es una tarea muy delicada, pero muy sensible y a la vez muy provechosa para que podamos crecer y madurar. Si no lo hacemos así, difícilmente podremos crecer y madurar. En muchos casos seremos víctimas o bien de emociones trastornadas o bien de pensamientos incorrectos. De manera que necesitamos conocer esa dinámica. Y eso es lo que queremos promover dentro de las iglesias a través de la Asociación Consejeros Cristianos Bernabé. De ahí, cuando nos juntamos y nos dimos cuenta de todo esto, dijimos, bueno, vamos a crear un grupo para poder trabajar sobre estos temas y promoverlo en las iglesias. Así que espero que el domingo que viene podáis tener un buen tiempo con Oliver, Sigrid y los hermanos que están colaborando con esto aquí en la iglesia. Bien, luego si hay más preguntas, pues le preguntáis a Oliver y Sigrid y ellos os informarán de todo el resto. Con el tiempo que me queda, quiero que pensemos, meditemos en el Salmo 139. 139. Vamos a leer los dos últimos versículos. Salmo 139. Dice Dios, dice el salmista, a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Fijaros que aquí hay 4 pasos que el salmista está tomando y que en cierta manera es la realidad en la cual él se encuentra en ese momento. Examíname, pruébame, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame. Pero antes de eso, notamos en este salmo que hay toda una descripción, en todos los versículos anteriores, hay toda una descripción teológica. Si os fijáis, a partir del versículo 1 y hasta el versículo 6, David está hablando de la omnisciencia de Dios, el hecho de que Dios lo conoce todo, de que Dios conoce no solamente lo percibible, sino lo que hay en nuestro corazón. Por eso dice, oh Señor, tú me has examinado y conocido, tú me has conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, has tenido desde lejos mis
mis pensamientos. O sea, está hablando de esa omnisciencia, de que Dios conoce la realidad que incluso nosotros no conocemos de nosotros mismos. En segundo lugar, los versículos siguientes, versículos 7 al 12, él habla de la omnipresencia, el hecho de que estemos donde estemos, en el trabajo, en casa, en la iglesia, donde estemos, Dios está presente. Y es esa idea en la cual él dice ahí: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí que allí estás tú. De nuevo, ahí encontramos esa realidad del Dios que está presente. Y esa presencia hay que cultivarla por nuestra propia iniciativa. No es algo que simplemente se produce. Evidentemente Dios está ahí, pero a veces nosotros vivimos como si Dios no estuviera. Y perdemos esa visión de que estemos en el trabajo, en la familia, donde estemos viajando, aquí en la iglesia, la presencia de Dios nos va a continuar. No somos una religión, no venimos aquí para cultivar una religión. Venimos aquí para cultivar una relación con el Dios vivo que nos ha creado, nos ha diseñado, nos ama y ha dado lo más precioso que Él tenía para rescatarnos de la culpa del pecado. Y esa cuestión es muy importante. David se da cuenta de la presencia, de la omnipresencia de Dios en su vida. En tercer lugar, nos habla de la santidad. Los siguientes 6 versículos, del 13 hasta el 18, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosos son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Fijaros ahí cómo David reconoce, hace una descripción de su engendramiento físico, pero también de su alma, de su existencia. El hecho de que él ha observado, ha percibido de que su existencia no es una existencia de la casualidad o del azar. Esa es la filosofía general que hay hoy en día, de que somos producto de una evolución irracional. En realidad la palabra de Dios nos dice: no somos producto de una evolución irracional y sin sentido. Tenemos un diseño, todo nuestro cuerpo manifiesta un diseño, una unidad, una perfección increíble, a pesar de que está afectado por las secuelas del pecado. Y por eso tenemos que llegar hasta la muerte. Pero la muerte para nosotros, aquellos que hemos creído, que conocemos a Dios, que hemos aceptado a Dios y Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo, la muerte es el inicio de la verdadera vida. Todo el mundo va a morir. La Biblia ha establecido que el hombre vivirá una sola vez y después la muerte. Y eso científicamente se comprueba categóricamente. O sea, no hay nadie que lo pueda devolver hacia atrás. Por tanto, son verdades estructurales muy importantes que debemos de entender, que debemos de cultivar, que debemos de saber. David aquí nos habla de esa formación que él puede percibir en mí. No todo el mundo son guapos o altos o bajos o gordos. No, cada persona es valiosa para Dios. Finalmente, habla de lo que podríamos llamar, en un sentido de contraste, de la santidad de Dios, porque David cita a partir del versículo 29: de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Señor, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. David está hablando aquí en sentido de contraste acerca de la santidad de Dios. Y es ahí donde percibimos una cosa muy importante en estas 4 columnas de versículos. Y es el hecho de que son versículos, es un texto en el cual hay mucha teología. Pero lo importante es notar
que David está hablando de él mismo, en el sentido de lo que Dios significa para él. No se trata de una teología muerta, de una teología seca, desencarnada, sino que cuando él habla de esa teología dice, fijaros, tú me has conocido a mí. No dice, tú eres omnisciente. En general, eso sería una teología fría, abstracta. No, tú me has conocido a mí. Tú me has formado y luego tú me has diseñado. Es un tú y yo. Es la comprensión que David tiene de Dios. Es una relación íntima. Y nosotros debemos de aprender a aplicar eso en nuestra vida diaria. Y cuando digo nuestra vida diaria, es nuestra vida diaria, en el trabajo, en casa, estemos en el coche, conduciendo o no, o donde estemos, es esa vinculación de que Dios sigue siendo el Dios que adoramos, el Dios que alabamos, lo que hemos cantado hoy. No podemos dejarlo aquí. Tenemos que salir de aquí, ir a nuestros hogares y seguir cantando, seguir recordando todos esos principios, porque Dios está allí también, donde estemos. Y esa cuestión es la que hace que la teología sea una teología encarnada, porque si no se encarna, no hay vida. Y es a partir de ahí donde David empieza con la conclusión. Y la conclusión a partir de esta concepción de la teología es, Señor, examíname tú. A todos nos gusta examinarnos a nosotros mismos. Nos miramos al espejo, nos arreglamos, pensamos, actuamos y todos tenemos como cierto examen de nosotros mismos. Pero quien conoce nuestro mundo interior es Dios. Ni siquiera nosotros podemos fiarnos de nuestras valoraciones de nosotros mismos. Y aquí lo que vemos es que David se sitúa delante de Dios y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. El conocimiento de la profundidad del corazón. En realidad, lo que vemos aquí es una actitud sensible a Dios. David sabe muy bien, porque ha cometido graves errores en su vida, de que no puede fiarse de su corazón. No puede fiarse de sus opiniones acerca de sí mismo. Uno puede pensar que es muy buena persona y siempre comparándose con los demás empieza a concluir que es mejor que los demás. Pero en realidad, cuando nos acercamos a Dios nos damos cuenta de que el margen de comparación no puede ser los demás y nosotros, sino el margen de comparación tiene que ser Dios. Por eso David es sensible a Dios y está dispuesto a abrir su corazón para ser examinado por aquel que realmente conoce lo que hay en su corazón. Y es por eso que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Su marco de referencia ni siquiera son los hombres malignos que acaba de citar en los versículos anteriores, cuando él ha hablado de todos esos hombres impíos, sanguinarios, que dicen blasfemias, etc. Ah, qué buena persona soy yo. Ah, soy evangélico, soy cristiano. El marco de referencia no es qué tan buenos o tan malos son los demás, sino qué tan bueno es Dios para que yo pueda avanzar o crecer en ese desarrollo, en esa transformación de la cual nos habla la palabra de Dios. Hemos sido salvados no para ser agentes de estética, sino agentes de transformación. No os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro espíritu. Es, por tanto, una cuestión en la que no podemos fiarnos de nuestra propia opinión acerca de nosotros mismos.
Tenemos que acercarnos a Dios con el espíritu adecuado para pedir: examíname y quiero que me muestres aquellos aspectos en los que tengo que mejorar en mi vida. Si llegamos a un punto en el cual pensamos que ya no tenemos nada que aprender o que ya somos buenos cristianos y que ahí termina el proceso de santificación, estamos en un error. Al final caeremos en una religión. Es importante que entendamos eso, esa sensibilidad que tiene David por Dios. Él cometió errores garrafales muy graves. No creo que ninguno de nosotros aquí hayamos cometido algunos de esos errores garrafales que él cometió. Pero fue un hombre, como dice la Biblia, según el corazón de Dios. Él no podía alejarse de Dios. Cometió errores graves, pero siempre volvió en arrepentimiento en búsqueda a Dios. Y esa realidad es la que debe de motivarnos a nosotros a salir de aquí con la mente muy clara de que vamos a ir a nuestras casas, a nuestros trabajos, a los lugares donde nos movemos, y ahí vamos a tener que caminar con Dios. Estemos donde estemos, Él es omnisciente, Él está presente en cualquier lugar que estemos, y por tanto es ahí donde tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y a gozarnos en la voz de Dios, en la presencia de Dios. Ha sido un tiempo muy bueno esta mañana aquí. Yo espero que todos estéis de acuerdo conmigo, a través de los cánticos, a través de las reflexiones, de lo que hemos escuchado, tomar el pan y el vino, pero luego saldremos ahí donde están los demonios. Me refiero en el trabajo, en casa, en todos los sitios, ¿no? Pero ahí tenemos que recordar, hacer ese ejercicio, esa convicción de que aquí está el Señor también. Él está conmigo, Él me ha sellado y tengo que ser un agente de ayuda para otras personas que van a necesitar luz en este mundo. Así que lo que podemos ver en este primer aspecto es que David se presenta a Dios para ser examinado. Luego, en la segunda parte de este versículo 23, fijaros, él dice: pruébame y conoce mis pensamientos. Aquí estamos ante lo que se llama un paralelismo hebraico, que es muy diferente a la poesía, diríamos, española, que tiene que ver con el aspecto de poesía. El aspecto importante de la poesía es la rima. Ya sabéis que la primera frase se dice de una forma y la segunda frase de la poesía tiene que rimar con la primera. La poesía hebraica es diferente. La poesía hebraica implica que la primera expresión se corresponde con la segunda y la segunda con la primera. Si solamente te quedas con la primera, la segunda no se puede cumplir. Pero en este caso, fíjate que David pasa a la siguiente y dice: pruébame y conoce mis pensamientos. Primero ha dicho: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ahora dice: pruébame y conoce mis pensamientos. ¿A quién de vosotros os gustan las pruebas? ¿Alguna vez has orado: Señor, pruébame? Pues yo honestamente, aunque lo leo, bueno, me cuesta. Pero la cuestión aquí, estamos ante un proceso, diríamos, sanitario. Si tú vas al médico porque te sientes mal, le vas a decir: doctor, doctora, examíneme, porque me pasa esto o lo otro. Si es un buen doctor o doctora, tendrá que decir: pues vamos a hacer unas pruebas. Pero las pruebas no nos gustan a nadie. Es como cuando somos probados, lo interpretamos a veces como que algo malo hemos hecho. Pero lo que Dios quiere a través de las pruebas, como hacen los deportistas,
es adquirir mayor habilidad, es adquirir una sensibilidad no solamente por la necesidad de crecimiento espiritual, sino también por cómo podemos ayudar a otros. Venimos aquí, escuchamos, crecemos, cantamos, pero ¿nos preocupamos los unos por los otros? Claro, en la iglesia está el grupo de jóvenes, señoras, tal, adultos, mayores, pero es mucho más que eso. No solamente nos podemos relacionar por nuestro grupo de referencia. Tenemos que mirar a los rostros, tenemos que ver las caras y ver a veces la amargura o la tristeza o el dolor que pueda haber en las personas. Somos capaces de pararnos, sentarnos, preguntar, hablar, orar juntos. En muchos casos eso no ocurre, porque no tenemos esa sensibilidad. Pruébame y conoce mis pensamientos. Evidentemente, las pruebas son necesarias en la vida cristiana para crecer y desarrollarnos. Esas pruebas son las que traen el propósito de ejercitarnos, de ejercitar la musculatura espiritual para que podamos entender muchas cosas del corazón. Pero si no es así, al final pasamos la vida como si lo único que funciona es esto que vemos, el cuerpo, lo exterior. Bueno, la salud física es necesaria, pero la salud psicológica también y la salud neumática, el espíritu, necesita también crecer y fortalecer porque es el que va a dar la luz y la iluminación a todas las demás dimensiones de la persona. David nos está enseñando aquí ese proceso precioso para que no seamos cristianos de invernadero. ¿Sabéis lo que ocurre en los invernaderos? Cuando plantan tomates, por ejemplo, y ponen las plantas en una nave cerrada donde se crea un ambiente cálido, adecuado, para que la planta crezca rápidamente y produzca tomates muy gordos. Pero esos tomates están huecos por dentro. Muchos de los tomates que compramos nosotros, si tú lo coges, lo partes y te das cuenta de que está hueco por dentro. El verdadero tomate y otras verduras, etcétera, que crecen a la intemperie, asumiendo el frío, la lluvia, etcétera, son muy diferentes a aquellos productos que crecen en un invernadero. Por eso es importante entender ese aspecto, porque Dios no quiere que seamos cristianos de invernadero, o sea, de fachada, sino que realmente podamos madurar aspectos en nuestra vida de manera que podamos ser útiles en las manos de Dios para ayudar a otras personas. Luego pasamos al versículo 24, donde sigue el proceso y dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. La palabra camino es la palabra que proviene del término ídolo. Ve si hay en mí, es esa apertura de David de abrir su corazón y permitir que Dios le muestre que en su vida hay ídolos que siguen estando ahí disfrazados y no nos damos cuenta. Y es ahí donde esa sensibilidad al acercarse a Dios le trae conciencia. Y es por ello que pide, ve si hay en mí camino de perversidad, ídolo perverso que me esté dominando. Aquellos vicios ocultos que podemos tener tanto del pensamiento como de las emociones, como del cuerpo, como de la propia voluntad. El hecho de que no tenemos la voluntad de cambiar, de no querer cambiar. Es por eso que necesitamos ese acercamiento a Dios y abrir nuestro corazón para que Él tenga la última palabra en mostrarnos o pueda mostrarnos aquellos aspectos en nuestra vida interior que realmente necesitan y deben ser transformados. Y finalmente dice en la segunda parte de esa poesía que debe de cumplirse con la primera, es y guíame en el camino eterno.
guíame en aquellos valores que tienen que ver con la eternidad, no los de esta tierra, no los valores que estamos rodeados en este mundo que nos ofrecen mucha felicidad, mucha paz, mucha estética, mucho activismo, mucha admiración, muchos influencers, etcétera, etcétera, pero que en realidad es muy superficial. Todos esos valores se acaban aquí en la tierra. Los valores que realmente debemos de seguir son aquellos que trascienden la realidad del mundo en el cual vivimos. Son valores eternos. Y ahí es donde David dice, guíame en ese camino eterno. Quiero caminar en esos valores eternos, sabiendo que mi redención viene por medio del sacrificio de Jesús. Y que realmente mi vida no está vinculada simplemente a esta tierra, sino que va a trascender para ir a la presencia de Dios cuando mi tiempo aquí termine. ¿Cuándo? Pues nadie sabemos cuándo. Pero lo cierto es esa convicción, esa realidad, esa encarnación en nosotros de que hemos heredado la vida eterna. De hecho, la eternidad la tiene todo ser humano. Todo ser humano cuando muere no se queda ahí, sino que hay vida después. La cuestión es cuál es el destino de esa vida. Y es ahí donde realmente el salmista David está diciéndonos que hay un camino eterno, que hay una realidad eterna que puede ser con Dios o sin Dios. Para eso vino Jesús a este mundo. Y Él ofreció su vida en rescate para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa cuestión es muy importante. Creo que os comenté la última vez que estuve acerca de este principio, en el hecho de que todo ser humano cuando nacemos heredamos el pecado del primer Adán. Cristo vino como el postrer Adán para dar su vida en rescate de todo aquel que en Él cree, que no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué Cristo no heredó el pecado original que tú y yo y todo ser humano heredamos cuando somos engendrados? Porque Cristo fue engendrado sobrenaturalmente por obra del Espíritu Santo en el seno de María, una mujer casada o esposada o comprometida con José, pero que era virgen. La cuestión es, el hijo que se engendró en esa mujer no tenía el estigma que tú y yo hemos recibido de nuestros padres, porque fue engendrada por el Espíritu Santo. Por tanto, el ser que engendró era santo, y santo significa perfecto, limpio de toda culpa. Por tanto, es el único que podía subir a una cruz y entregar su vida en rescate por los demás, porque si él hubiera heredado el estigma del pecado que tú y yo heredamos cuando fuimos engendrados, pues él tendría que haber muerto por sí mismo, pero no podría morir por nosotros. Pero él dio su vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa es la cuestión que debemos de entender, que nuestra salvación no es gratuita. Le costó un gran precio a Jesús, que tuvo que primeramente humillarse y hacerse hombre siendo Dios. Luego, estando en esa condición de hombre, ofrecer su cuerpo muerto en una cruz y morir como un malhechor. Porque murió en una cruz, y quien moría en una cruz era borrado de la historia. Nadie más, ni siquiera su familia, querían saber nada de él. La cuestión es que él, siendo perfecto, fue hecho maldición para que nosotros recibamos bendición, tal como Pablo nos recuerda. Qué importante que este principio lo guardemos en nuestro corazón. Queremos de verdad valorar lo que Cristo ha hecho por nosotros, la gran salvación y la gran humillación de Jesús.
Y a partir de ahí eso nos tiene que comprometer a salir y caminar con Jesús, con nuestro Dios, cada día. Cultivar ese vínculo, esa relación, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahora estemos en el trabajo, estemos en casa, allí es donde tenemos que ir observando cada uno de nosotros cómo nos comportamos, qué hacemos, qué sentimientos tenemos, de dónde viene esto, cómo estoy invirtiendo en mi vida, qué es lo que está entrando en mi cabeza. Sobre todo en este tiempo donde los celulares, donde las redes sociales están promoviendo el acceso y están en cierta forma llenando todos los circuitos neuronales en cuanto a las personas, de cómo pensar, qué hacer, qué son los valores de hoy en día y sobre todo la estética externa de cómo nos presentamos o cómo nos ven los demás. Esa preocupación, esa ansiedad que realmente está destrozando a mucha gente. Debemos de saber que nuestro Creador es Dios, que nos ha diseñado y que nos ha valorado tanto que ha dado a su propio Hijo Jesús para que nosotros podamos amarle, saber que tenemos vida eterna, es Dios. Lo demás es estética. Así que espero que este salmo que acabamos de ver pueda ayudarnos a reflexionar sobre cada uno de nosotros cómo estamos andando y que podamos llegar a conocernos a nosotros mismos mejor acerca de por qué hago lo que hago, por qué siento lo que siento, por qué pienso lo que pienso y qué aspectos tengo que cambiar. Tengo que hacer actuar mi voluntad y poder tomar decisiones sabias. Bien, permitirme que termine con una oración y espero que Dios os bendiga mucho esta semana y podáis tener un tiempo de reflexión y que pueda ser un tiempo de cambios también. Padre, gracias por este tiempo aquí juntos, por esta mañana. Hemos venido con el propósito de adorar, el propósito de escuchar, el propósito de aprender. Y ahora queremos, Señor, que tú nos guíes a nuestros hogares, podamos reflexionar tranquilamente y podamos cada uno de nosotros gozarnos en tu presencia, estemos donde estemos. Que esta semana podamos ponerlo en práctica y podamos caminar contigo, estemos donde estemos. Gracias por el gran sacrificio de tu Hijo Jesús. Amén.